Buenas tardes, ingeniero Franklin Pacheco. Mi nombre es Eric Herrera, soy estudiante del TB12 y soy alumno responsable del grupo 6, conformado por Gerson Barriga, Jorge Valladares, Fernando Salao y mi persona. En este caso, nosotros vamos a exponer los temas del módulo 1, que viene siendo la importancia del conocimiento de la comunicación. Para este caso, cada uno de los integrantes del grupo va a exponer sus ideas acerca de la comunicación. Comencemos. Primeramente tenemos el concepto de comunicación. La comunicación se ha definido como la acción de intercambiar ideas, pensamientos, sentimientos u otro tipo de información entre dos o más personas. Esto mediante el habla, escritura u otro tipo de señales. Pasamos a lo que viene siendo la comunicación y su importancia. Primero tenemos que la comunicación es importante porque nos ayuda a enseñar y aprender. Gracias a la comunicación podemos difundir el conocimiento y la información entre la gente. Un ejemplo tenemos, un escritor publica un libro, está transmitiendo sus experiencias y su conocimiento con las personas. Un maestro imparte una clase de matemáticas con sus estudiantes. Estos son ejemplos de comunicación oral y comunicación escrita. Se está transmitiendo un mensaje a un receptor. Ahora tenemos que la comunicación es importante, ya que es el pilar de toda relación. Las relaciones humanas se logran a través de la comunicación. Este proceso ayuda a que las personas puedan comunicar sus ideas y sus pensamientos. Gracias a esto, las personas pueden desarrollar sentimientos positivos y negativos. Ahora pasamos a lo que viene siendo la comunicación científica, que es el sistema que usan los científicos o investigadores para transmitir sus ideas o pensamientos que se explican a través del conocimiento, las investigaciones, las experimentaciones y de los descubrimientos. Esta comunicación científica es más profunda y comprobable. Además, utiliza un lenguaje técnico en referencia a diversas ciencias. Para los científicos es muy importante transmitir sus ideas o pensamientos a la ciudadanía. Gracias a esto conocemos las leyes físicas y las leyes químicas. Pasamos a la comunicación oral. Es la forma de comunicación más utilizada por las personas, ya que se produce mediante el habla. Cuando se está charlando, se está dialogando, se trata de transmitir algo a alguna persona, se está produciendo esta comunicación oral. Un ejemplo sería mi persona transmitiendo estas ideas hacia el público. La comunicación oral es un factor importante e indispensable al saber expresarse correctamente, ya que se podría cometer errores conllevando a malos entendidos, consiguiendo así que la comunicación fracase. Y finalmente, para la comprensión de esta comunicación oral únicamente se necesita del oído o órgano auditivo del ser humano. Finalmente tenemos a la comunicación escrita, que viene siendo lo contrario a la comunicación oral. En este caso, el mensaje que tratamos de transmitir está redactado sobre una superficie plana. Puede ser sobre una hoja de papel, una pared o sobre una señal. La necesidad del hombre por ser recordado a través de los tiempos y de poder contar su historia y su evolución impulsó a la creación de los pictogramas, que fueron los inicios de la escritura. Estos pictogramas fueron creando a su vez a los fonemas, y estos fonemas dieron paso a la creación de las palabras, que aparecieron de forma espontánea e indispensable dentro del circuito de la comunicación. La comunicación escrita plasma todo lo relatado en el tiempo. Puede ser modificada, transcrita, estudiada y compartida en diversos entornos sociales. Esto quiere decir que las antiguas civilizaciones quisieron compartir sus conocimientos con las futuras generaciones. La visión hace comprensible esta comunicación. Esto quiere decir que únicamente se necesita de la visión de los ojos para poder comprender el mensaje que se trata de transmitir. Una buena comunicación escrita se debe manifestar en textos organizados jerárquicamente,
y bien redactados. Deben tener coherencia y deben ser concordantes, de tal manera que el lector o receptor entienda el mensaje y pueda dar una respuesta recíproca a lo que se trata de transmitir. Bien, eso ha sido todo. Damos paso al siguiente tema. Soy ingeniero Franklin Pacheco, mi nombre es Jorge Valladares y me ha tocado a mí hablar sobre los elementos de la comunicación oral y escrita. La comunicación oral y la comunicación escrita tienen diversas características, en la cual resaltan en la comunicación oral la manera de ser espontánea y a la vez tiene un aspecto que vendría a ser una acción corporal, como también viene a ser la dinámica. Y para poder entenderse más de esta expresión oral es la ampliación con explicaciones y también utiliza nuevos significados. Y en cambio la comunicación escrita es más reflexiva o razonada y también se evita repeticiones y redundancias al momento del escrito y debe ser precisa y concisa y tiene una estructura definida, o sea, tiene que tener en la cabeza el inicio, el cuerpo y la finalización. Los elementos de la comunicación oral viene a ser el emisor, que es la persona que elige y selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje, es decir, codifica para poder llevarlo de la manera más entendible al emisor, al receptor, perdón. El receptor, como su propio nombre lo dice, es la persona que recibe el mensaje, pues es la realización de un proceso inverso al del emisor. El código. El código es el conjunto de signos y símbolos que el emisor utilizará para poder transmitir el mensaje. El mensaje es el contenido de la información en el cual interviene un conjunto de ideas, sentimientos y acontecimientos expresados por el emisor hacia el receptor. El canal es el medio físico a través del cual se transmite la comunicación y es estable a una conexión entre el emisor y el receptor. El ruido es la perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo. Se puede dar a cualquiera de sus elementos. Esto viene a ser la parte negativa de una comunicación, donde hay interferencia al momento del habla. Por último tenemos la retroalimentación, que es la condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo. Esto se logra si el mensaje es captado por el receptor teniendo una respuesta. O sea, si es que el emisor transmitió correctamente el mensaje, entonces va a tener una nueva manera de transmitir el mensaje partiendo desde el receptor. Los elementos de la comunicación escrita básicamente vendrían a ser los mismos que la comunicación oral, teniendo en cuenta que es el emisor, el mensaje, el código, el canal y el receptor. También aparte de estos vienen a darse otros nuevos elementos que ya les voy a hablar a continuación, en los cuales son la claridad. Dice que podemos hablar de la claridad como una cualidad de la comunicación escrita, que es la distinción con que percibimos las sensaciones por medio de los sentidos o las ideas, y esto por medio de la inteligencia. La precisión es la afinidad en la expresión de los conceptos, obligándonos a emplear únicamente las palabras que sean precisas. La síntesis es el resumen breve en un texto, pero no de todo, sino únicamente de lo más importante. O sea, esto vendría a ser la parte que resalte de todo el texto, viene a ser solamente lo más importante. La naturalidad. Con esto nos referimos a utilizar la lengua más usual o más habitual. Al momento de la escritura, nosotros utilizamos términos en los cuales son naturales, y eso vendría a ser lo que dice la lengua más usual. Y la cortesía, tratar con atención y respeto a la persona a la cual redactamos. Siempre ante todo escrito siempre debe ser de una manera respetuosa y cortés para que se dé a cabo una buena comunicación entre el emisor y el receptor. Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Gerson Barriga, soy del curso C301 del paralelo TV12 y de la modalidad vespertina. El lenguaje y la lengua.
El lenguaje es la capacidad que tiene toda persona para comunicarse mediante sea signos o varias partes más. El lenguaje es el conjunto de medios que permiten al hombre expresar sus sentimientos y vivencias. También se define como el conjunto de sistemas de comunicación constituido por diversas manifestaciones, dibujos, gestos o sonidos. La lengua es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Se trata sobre un código que conoce cada hablante o oyente para usarlo cuando lo necesita o cuando lo crea conveniente. Este es conocido y respetado por cuantos hablan lengua, permite descifrar y descifrar mensajes. La comunicación y el lenguaje. La relación que existe entre ellos es muy importante, ya que cabe recalcar que el lenguaje es la herramienta que complementa la comunicación. Para que la comunicación sea efectiva, tanto el emisor como el receptor del mensaje deben entender el mismo idioma. No puede ser que uno está hablando español y otro inglés, entonces deben ser del mismo idioma para que sea entendible el mensaje. Tenemos la lengua y la comunicación. La lengua y la comunicación, como ya lo había dicho, son conceptos indisolubles, ya que gracias a la lengua son capaces de comunicarnos. Bueno, les voy a hablar también sobre lo que son las funciones del lenguaje. Dentro de las funciones del lenguaje tenemos varias que les voy a explicar una por una. Por primera parte tenemos lo que es la función emotiva. Esta función es la que permite exteriorizar sus sentimientos y estados de ánimo, así como sus deseos o el grado de interés que tienen hacia otra persona. Aborda cualquier comunicación y siempre se centra en el emisor. Tenemos varios ejemplos como es de "ay, qué dolor de cabeza". La otra función es la apelativa. Es la función de mandato y pregunta. El emisor intenta influir la conducta del receptor. Un ejemplo es como dar las órdenes hacia nuestras madres, hacia nuestros hijos, que barramos la casa y así. Tenemos otro ejemplo. Otra función está la que es función referencial o informativa. Esta función se utiliza para hablar del propio lenguaje. Es la función del lenguaje relacionada con los efectos de la comunicación. Esta es como su nombre mismo le dice, es la informativa, la que le dice hoy es lunes, hoy es martes, la semana tiene 7 días y así, etc. Tenemos otra función, cuál es la metalingüística. Creo que esta función es la más importante en todo este aspecto. Se utiliza para hablar del propio lenguaje, aclara el mensaje, se manifiesta en declaraciones y definiciones y en la lengua oral se percibe señalándolo. Tenemos otra función que es la función fática. La función fática está orientada en el canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Su propósito es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación, o bien sencillamente comprobar si existe algún tipo de contacto. Tenemos por último la última función, que es la poética. Esta función poética es la más conocida. Esta función está orientada al mensaje. Aparece siempre que la expresión atrae la atención sobre su forma, en cualquier manifestación en la que se utilice el lenguaje con propósito estético. Tenemos un ejemplo como es la función poética, que es del cielo, es como la vida, hermosa e infinita. Gracias. Buenos días compañeros, mi nombre es Fernando Salado, soy del grupo 6 y le voy a exponer técnicas para hablar en público o tips para poder hablar mejor en público. A continuación, el nuevo tip es: conoce bien tu material. Esto nos quiere decir que nosotros, al hacer una presentación o realizar un discurso, tenemos que conocer bien lo que escribimos o bien lo que vamos a exponer. Nos cuenta que dice que no es una buena idea improvisar, porque así no tenemos los fundamentos teóricos o no sabemos muy bien a qué público vamos a llegar. Practica y practica otra vez. En este tiempo nos da una enseñanza de que una vez que hayamos tenido
nuestras diapositivas o presentaciones, es bueno practicar frente a un espejo, porque así nos podemos imaginar cómo va a ser nuestra presentación, discurso frente a un público o frente a unos espectadores. No esperes al último momento. Este tip nos dice que una exposición o un discurso siempre será con antelación. Esto quiere decir que no tienes que esperar al último momento para que este sea grabado o para que este sea, como se dice, realizado o trabajado en él, ya que si esperas al último momento puede ser que tu discurso no llene las expectativas del público al que va dirigido. Cuida tu apariencia. Esto es lo más importante, ya que para una exposición, un discurso, tienes que ir formal. ¿Por qué es esto importante? Porque, como dicen, una persona que se viste muy bien es una persona culta, o esto es el sabio popular que se dice. Entonces dice que tienes que ir vestido generalmente muy bien. Es importante lo que digas y cómo lo digas, ya que muchas veces puedes ofender a un público sin querer. Entonces debes tomar muy bien tus palabras para que este sea un caso que no pueda existir. No te excuses. Para hacer una exposición, un discurso, si las personas notan tu inseguridad o tú te excusas mucho, por ejemplo, por decir, estás diciendo un discurso muy bien y te equivocas en una palabra o no lo puedes pronunciarla bien y dices perdón, esto puede generar que el público vea tu inseguridad y tu discurso no sea muy buen logrado. Emplea los recursos visuales como apoyo. Como en este tema podemos ver, cada diapositiva ahí cuenta con un tip y esto nos sirve de apoyo a cada uno. En un discurso, como no tienes diapositivas o no tienes un material de apoyo, puedes utilizar una hoja donde esté escrito. Claro que tienes que repasar con antelación ese discurso para que salga muy bien, pero también hay momentos en los que uno la memoria le falla y puede ayudarse con sus notas. Incorpora tu opinión personal. Cualquiera puede copiar y pegar, como por ejemplo los tips, digamos. Pero cada uno tiene su opinión personal o su experiencia de cada uno. Entonces esto nos lleva a que cada vez que realicemos un trabajo mejor y eficiente. Aquí frente a una audiencia lo que hará es de defensa de la presentación, es lo que puedes tú o expresar o aportar. Esto quiere decir que cada quien brinda su experiencia al otro público. Hablar claro. Hablar claro o a una excesiva velocidad no es muy bueno, ya que hay muchos momentos en donde el audio no es muy bueno y muchas personas no pueden entender. Entonces, al hablar claro, aseguras tú un buen discurso o una buena presentación. Estos dos últimos tips son muy importantes para una exposición o un discurso. El primero es ser breve. Muchas personas dicen muchas cosas girando en el mismo entorno. Esto es malo, ya que repetidamente puede esto cansar al público. Entonces, ser breve significa ir de una manera concreta y precisa al tema o a la exposición brindada. Y la segunda, relajarte. Siempre los seres humanos cometemos errores cuando estamos tensos. Entonces, la mejor forma es relajarse y brindar una seguridad al público que está exponiendo. Esto quiere decir que uno tiene que estar relajado para dar un discurso o una exposición, ya que esto brinda seguridad y puede hacer que tu exposición sea un excelente gracias a tu aporte. Bueno, esto ha concluido la exposición número 6. Gracias por la atención brindada.